Hola, bienvenido o bienvenida a otro video de Sergio Todo Historias. Hoy nos queremos saber quién tenía razón, si Summer o Tom. No vamos a hacer eso. Lo que sí vamos a hacer es ver la estructura dramática de 500 días con ella. Así que, sin más presentación que esta, vamos al video. El primer minuto de la película comienza con un disclaimer, una no dedicatoria a una novia. Esto nos da la perspectiva, el punto de vista del narrador, un narrador poco confiable. Recordemos que la película se llama 500 días con ella y arrancamos por el día 488. Y vemos a Tom y a Summer sentados en un banco de una plaza, tomados de la mano y en la mano de ella un anillo de compromiso. Hasta ahí todo bien, ¿no? La película salta al día 290. El protagonista, Tom Hansen, está destrozado tras su ruptura. La película nos presenta de inmediato la tesis de la historia. No es una historia de amor, sino una de la vida. Vemos la tristeza de Tom y su obsesión por los recuerdos. También Rachel le suelta la primera verdad a la que Tom deberá afrontar el resto de la película. Hay muchas chicas ahí afuera. La historia está contada desde su punto de vista, el punto de vista de Tom. Catalizador. La película salta al pasado, al día 1, minuto 7. El Meet Cute. Summerfield entra a la oficina. Tom, un romántico idealista, queda inmediatamente cautivado. Su visión de ella es perfecta. Al tercer día, Tom no atiende el llamado a la aventura, pero al cuarto día descubre que tiene los mismos gustos musicales, lo cual afirma la falsa creencia de Tom sobre el amor predestinado. También sabemos que es arquitecto. Vemos un poco de esa pasión, empezando a manifestarse en sus bosquejos. Se abre el debate entre las ideas de los personajes en el día 28 en el karaoke. Tom cree que el amor existe, mientras que Summer cree que el amor es una fantasía. Luego, en el día 31, Summer toma la iniciativa besándolo en la fotocopiadora. Otro salto en el tiempo y estamos en el día 282 y vemos algunas caras de cansancio en Summer. Pero recuerden que la vemos desde el punto de vista de Tom. Punto de inflexión. La película nos muestra los primeros días de la relación, la química que tienen y la creencia de Tom de que ha encontrado el amor de su vida, a pesar de que Summer le advierte que no está buscando nada serio. Esta divergencia de ideas será el conflicto central de nuestra historia. Segundo acto, la relación y la caída. Punto medio, días 35 a 95. La relación se desarrolla. Se nos muestra momentos icónicos como su paseo por los muebles suecos o la secuencia musical animada. Tom está loco de felicidad, creyendo que su amor por Summer es recíproco y eterno. La tensión surge cuando Tom intenta forzar la relación a una definición más seria de lo que Summer está dispuesta a aceptar. Acontecimientos ascendentes. A través de saltos en el tiempo vemos a Tom explicando su pasión por la arquitectura, así como también los momentos de fricción. La incompatibilidad de sus creencias empieza a fracturar su conexión. Las inseguridades de Tom se vuelven más evidentes, hasta el día 290. Punto de crisis. La ruptura. Día 290. Summer rompe con Tom sin una razón clara. Tom cae en una profunda depresión, obsesionado con entender qué salió mal, mientras que la película nos sigue mostrando flashbacks felices, lo que aumenta la tristeza en el espectador. Tercer acto, el clímax y la resolución. Día 402. Tom se encuentra con Summer en una fiesta. El clímax es la famosa escena de la pantalla dividida, donde vemos la diferencia entre sus expectativas, un reencuentro romántico, y la realidad. Summer revelándole que está comprometida. Este momento es la dolorosa epifanía de Tom, caída de la acción. Día 420. Tom, al fin, acepta la realidad. Renuncia a su trabajo y se libera de su idealización del amor, su falsa creencia. Se enfoca en sí mismo y retoma su pasión por la arquitectura. Finalmente, acepta la verdad lanzada por su mentora Rachel, lo cual nos muestra recuerdos reprimidos de Tom. Summer simplemente no estaba interesada en él, no estaba en la misma sintonía.
En el día 488 tiene un último reencuentro con Summer, donde ella le explica que solo un día se despertó y supo que estaba lista para el amor. Tom se da cuenta que no puede controlar los sentimientos de la otra persona, que no depende de él. En este encuentro y despedida es el cierre emocional para ambos. Tom le desea felicidad a Summer. Resolución. Al final de la película, en el día 500, Tom está en una entrevista de trabajo en un estudio de arquitectura. Habla de su experiencia y por primera vez se muestra honesto sobre sus sentimientos. Conoce a una chica que también está allí para la entrevista. La historia se vuelve una coda. Tom vuelve a creer en el amor mirando a cámara. Su nombre es Autumn. La película termina en el día 1, señalando que, a pesar de todo, la vida continúa y siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Bueno, este fue el video de este mes. Espero que te haya gustado. Si te gustó, hay un botón así que dice, que confirma lo que pensás, que te gustó este video. También seguime en las redes sociales. Estas son mis redes sociales. Para agregar, vamos a ver que vemos que en la estructura de 500 días con ella, el primer acto es el tercer acto de la relación de Tom y Summer, y el tercer acto de nuestra historia, de la historia de ficción, es el primer acto de la historia, de posible historia de Tom y Atom. Comentame quién tenía razón. Yo sé quién tenía razón y quiero leerlos en los comentarios a ver si están acertados. Y ahora vamos al debate. ¿Quién tenía razón? ¿Tom o Summer? ¿Y por qué me equivoco en este video? De quién es el relator, el narrador poco confiable. Este es el último video de este año. Espero que te haya gustado. Este año llegué a los 300, que era mi objetivo principal. Y ahora renuevo para llegar a los 1000. Quiero llegar a los 1000 este año y tener esa placa que da YouTube. Así que suscríbete por favor si te gustó este video. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.